Tengan un buen día, niños y niñas. Este día 5 de marzo del año 2021 veremos la clase 2.1, que es la suma de ángulos internos de un triángulo. Este día tenemos un recuerdo, quiero que observen, que nos dice escribe la medida de los siguientes ángulos. Y tenemos acá en el literal A. Y quiero que observen, a simple vista podemos ver que este es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Al tener la abertura desde acá hasta acá, también podemos decir que es un ángulo llano, o sea que mide 180 grados. Y acá, quiero que observen, la abertura de este ángulo es todo esto, desde acá hasta acá. Quiere decir que todo él mide 360 grados. Esa es la abertura de este ángulo. El analista nos dice, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Y a partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en este triángulo? Y quiero que observen, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Esa es la pregunta para el literal A. Y lo vamos a hacer de esta forma. Quiero que lo visualicen. Lo vamos a resolver así. El literal A. Este triángulo que tenemos acá, quiero que observen, nos pregunta cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. Es decir, cuánto es esto, más esto, más esto. Lo que vamos a hacer es que ahora este triángulo que tenemos acá lo vamos a cortar en 3 partes de la siguiente forma. Quiero que observen, de cualquier forma puede ser. Nosotros lo vamos a hacer acá y ahora acá. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir los vértices del triángulo. Recuerden, originalmente nuestro triángulo era de esta forma. Ahora, estos vértices que tenemos acá, los vamos a unir. Y nos va a quedar así. Quiero que observen cómo nos va a quedar. Y quiero que observen que al unirlos, todos los vértices, todos los ángulos, nos forman un ángulo llano, igual a 180 grados, ¿verdad que sí? Entonces, vemos que al unir los vértices, se nos forma un ángulo de 180 grados. Quiere decir entonces que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Al unir todos los ángulos internos de un triángulo, independientemente de cualquier triángulo, siempre la medida, la suma de sus medidas va a ser igual a 180. Vamos a proceder ahora a resolver el literal B. Y quiero que presten atención porque el literal B es como los que están en el resuelve. Vayan. En este literal A obtuvimos que la suma de los ángulos internos, si nosotros sumamos este ángulo más este ángulo más este ángulo, va a ser igual a 180, ¿verdad? Por lo que, para encontrar lo que puedo hacer es a 180, esto va a ser siempre a 180, le vamos a restar la medida de los ángulos que ya conocemos. ¿Cuáles son los que conocemos? Son 70 y son 50. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser igual a 60 grados. Quiere decir que este ángulo que tengo acá mide 60 grados. La suma, este día quiero que recuerden específicamente esto. La suma de los ángulos internos, es decir, los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180.
Y en un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, como por ejemplo aquí que conocemos este y también conocemos este, es posible calcular la medida del ángulo que falta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos restando a 180 los ángulos que ya conocemos. Esto sería todo para la clase del día de ahora. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber. Les queda de tarea la página 31 de su libro de texto. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día.